Te llamaré más tarde. Prometió mi madre. Un bálsamo temporal antes de que la línea se cortara en seco. Esa misma noche, la mano de mi padrastro Gerardo impactó contra mi mejilla. Solo recuerdo su respiración entrecortada y el olor penetrante antiséptico barato. A la mañana siguiente, en las oficinas de Laboratorios Horizonte en Ciudad Plata, me despidieron por alterar la unidad después de denunciar datos falsificados en los ensayos del coalivio. Pensé que lo había perdido todo hasta que revisé las grabaciones y me detuve en el último fotograma, un primer plano del anillo grabado en su mano. Mi nombre es Carla Mendoza. Tengo 32 años y hasta esta mañana era especialista en cumplimiento normativo para Laboratorios Horizonte. Nuestra sede en la meticulosamente planeada Ciudad Plata es un monumento a la esterilidad moderna. Una catedral de vidrio y acero donde los datos son el único Dios que importa. Mi trabajo consistía en ser su alta sacerdotisa de la integridad, asegurarme de que los números susurrados en los informes fueran exactamente los mismos que gritaban los datos crudos. Era buena en ello. Demasiado buena. Resultó. La vibración empezó justo cuando terminaba la verificación final del lote placebo del coalivio. Un zumbido bajo e insistente contra el granito pulido de mi escritorio. El nombre de mi madre, María, apareció en la pantalla. Lo dejé ir al buzón. Mi atención estaba clavada en la columna de cifras que se negaban a cuadrar. No era un error de redondeo. Los tres conjuntos de datos placebo eran idénticos hasta el último dígito. Una anomalía estadística tan perfecta que parecía una confesión. El teléfono vibró otra vez. Esta vez un mensaje: llámame. Por favor. Salí del cubículo. Las luces del pasillo se encendían a mi paso como una pista estéril. Encontré una sala de bienestar insonorizada y marqué. Contestó al primer tono. Carla, su voz era un hilo fino. Desgastado en los bordes. Al fondo oí el tintineo cristalino de una botella besando el borde de un vaso. Mamá. ¿Qué pasa? Mantuve la voz baja. Ese tono profesional que usaba para diseccionar metodologías defectuosas ahora lo desplegaba para gestionar la disfunción crónica de mi familia. No es nada. Karine. Solo que Gerardo está en uno de sus días. Pausa. Ruido de líquido. Vio la publicación de tu prima sobre la reunión familiar. Le dije que no iría. Te lo conté. Lo sé. Pero él cree que estás haciendo una declaración. Ya sabes cómo es con las apariencias. Las palabras se arrastraban ligeramente. Las consonantes suaves convertidas en suspiro cansado. Solo quiere cohesión. Cohesión. Esa palabra en su boca significaba obediencia absoluta. Podía imaginarlo paseando por el salón impecable. Rostro enrojecido. Absorbiendo todo el oxígeno del aire. Tengo que colgar. Mamá. Estoy en medio de algo crítico en el trabajo. Era verdad. El fantasma en la máquina que llevaba una semana persiguiendo acababa de materializarse y se llamaba coalivio. Por supuesto. Karine. El trabajo es importante. Otro tintineo. Más cerca del auricular. Luego la frase que servía de epitafio a todas nuestras conversaciones difíciles: te llamaré más tarde. Clic. La línea muerta. La promesa era un anestésico para adormecer la herida hasta poder ignorarla. Nunca funcionaba. Volví a mi escritorio. Saqué captura de los registros duplicados. Redacté un correo con furia fría. Asunto: discrepancia urgente de integridad en lote 7C de placebo coalivio. Adjunté todo y lo envié a mi jefa directa y en copia a Óscar Rivas, vicepresidente ejecutivo de operaciones. Luego recogí mis cosas. Al llegar a mi apartamento, la oscuridad me recibió.
No necesité encender la luz para saber que él estaba allí. El aire estaba espeso con su presencia. Mezcla empalagosa de humo de puro rancio y intaítelmente amargo. Gerardo Molina. Mi padrastro. Ocupaba mi sillón como si fuera suyo. No se levantó. Solo me miró mientras dejaba el bolso y me quitaba el abrigo. Era un hombre grande. Denso. De esa solidez física que parecía doblar el espacio a su alrededor. ¿Llegas tarde? No era pregunta. Tenía que terminar algo en el trabajo. ¿Trabajo? Escupió la palabra con desprecio. Se inclinó hacia adelante. Codos en las rodillas. Tu madre me llamó llorando. ¿Tienes idea de lo que le haces? No tengo ni idea de qué hablas. Mantuve la voz neutra. La mirada fija en un punto por encima de su hombro. La reunión familiar. La familia. ¿Crees que eres mejor que nosotros con tu trabajo elegante y tu pisito? Se levantó entonces. Movimiento lento y deliberado. ¿Crees que puedes avergonzarnos? ¿Hacer que parezca que no tenemos la casa en orden? Cruzó la habitación en 2 zancadas. La frase era el preludio conocido de todas las lecciones y amenazas. No vas a convertir a esta familia en un hazmerreír. Carla. Su mano subió rápida. No fue un puñetazo, sino una bofetada abierta. Ensordecedora en el pequeño espacio. Mi cabeza giró. La mejilla estalló en calor y dolor. El mundo se volvió blanco un segundo. Luego cristalino y terrible. No grité. No lloré. Hice lo que me habían entrenado a hacer ante un fallo catastrófico: observar. Documentar. Mi respiración se cortó una sola vez. La contuve y conté. 1. El escozor que irradiaba de la mandíbula a la sien. 2. El sabor metálico de sangre en la lengua. Y cuando bajó la mano. Rostro máscara de furia justiciera. Mis ojos se clavaron en lo que lo cambiaría todo. El pesado anillo de oro en su mano derecha. No era una simple alianza. Era un sello. Ostentoso. Con un escudo en relieve y filigranas intrincadas en los bordes. En la fracción de segundo antes de que se girara. Grabé la imagen en mi memoria, los surcos profundos. Como la luz tenue atrapaba los bordes pulidos. Gruñó satisfecho y salió. Dando un portazo que retumbó en el silencio. Me quedé inmóvil. Mano cerca de la cara sin tocarla. No me permití evaluar el daño. El daño ya estaba hecho. Ahora venía el análisis. A la mañana siguiente. La sala de juntas de Laboratorios Horizonte era una caja de vidrio suspendida 12 pisos sobre la ciudad. El aire estaba enfriado a 20 grados exactos. Al otro lado de la mesa de caoba brillante estaba Óscar Rivas. Pelo plateado perfecto. Traje gris carbón impecable. A su lado. Pálida y silenciosa. Paula Linares de Recursos Humanos con una tablet. Carla, empezó Óscar. Voz suave como mármol pulido. Recibimos tu correo anoche. Asentí. Mi mejilla magullada cuidadosamente girada. Los datos placebo están comprometidos. Están duplicados. Los ensayos son inválidos. Óscar juntó los dedos. Tenía manos largas. Elegantes. De quien nunca ha hecho trabajo manual. En su mano derecha brillaba un anillo de oro bajo la luz empotrada. Pesado. Ornamentado. En el centro. Un pequeño escudo en relieve. Mi sangre se heló. Era el mismo diseño que el de Gerardo. Exactamente el mismo. Los datos han sido revisados por nuestros analistas senior, dijo Óscar.
Tono paciente como si explicara algo complejo a un niño. No encontraron duplicación. Creen que pudiste malinterpretar un fallo del sistema durante una migración. ¿Un fallo? Mi voz salió más afilada de lo que pretendía. Oscar. 3 cohortes de pacientes únicos produjeron resultados idénticos hasta la milésima decimal. Eso no es un fallo. Es fraude. Suspiró. Expresión teatral de decepción. Precisamente ese es el problema. Carla. Tu tono. Tu enfoque. Llevas tiempo siendo antagonista. Has creado una cultura de desconfianza. Te niegas a ver el panorama general. Paula deslizó la tablet por la mesa. Esto es un resumen de feedback de tu equipo, dijo. Voz apenas un susurro. Pinta la imagen de una empleada que no es jugadora de equipo. Alguien que altera activamente la unidad. Era una mentira. Una fabricación completa sancionada por la empresa. Intenté abrir el correo que había enviado en mi tablet corporativa para mostrar la prueba. Mensaje de error, este mensaje ya no existe en el sistema. No solo habían ignorado mi advertencia. La habían borrado. Limpiado del servidor. Paula empujó un sobremanila grueso. Cayó con un golpe suave y definitivo. Las luces fluorescentes blanqueaban la escena. La hacían plana. Bidimensional. Como una foto de una vida que ya no era mía. Hemos decidido terminar tu contrato. Efectivo inmediatamente, dijo Oscar. Voz sin emoción. Creemos que es lo mejor para la moral de la empresa. Mi mirada bajó de su rostro a su mano. El anillo. Era todo lo que veía. El mismo escudo. Las mismas filigranas. El símbolo de un club contra el que ahora entendía que había infringido. Tanto en casa como en el trabajo. No discutí. No supliqué. Cogí el bolígrafo que Paula me ofrecía. El plástico fresco contra mi piel. Firmé los papeles de indemnización. Mi firma un trazo firme y desafiante. Mi silencio era el mismo que había guardado en mi apartamento la noche anterior, absorber el impacto sin darle la satisfacción de una reacción. Pero este era diferente. El silencio de anoche era supervivencia. Este silencio era una promesa. Era encender una cerilla. El acto deliberado y paciente de acercar la llama al extremo de una mecha muy larga. Era la yesca. Salí de Laboratorios Horizonte con mi vida en una caja de cartón. No pesaba mucho, una foto enmarcada de un perro que ya no tenía. Una taza desconchada. Una suculenta que probablemente ya estaba muriendo. El contenido parecía trivial. Accesorios de una vida cancelada abruptamente en el silencio estéril del garaje. Me apoyé contra la pared de hormigón frío y repasé la reunión de la mañana. No como recuerdos sino como conjunto de datos. Entradas, mi informe detallado sobre fraude de datos. Salidas, mi despido. Un acuerdo de confidencialidad y la imagen persistente del anillo de Oscar Rivas. El mismo anillo. No era coincidencia. Era correlación. Y mi mente. Entrenada para encontrar patrones en el caos. Ya estaba ejecutando el análisis. Todo había empezado con el coalivio. 6 meses atrás. Laboratorios Horizonte había conseguido el contrato para la fase 3 de ensayos clínicos y parecía que hubiéramos curado la muerte misma. El coalivio era el analgésico no opioide de nueva generación. El tipo de medicamento milagroso que pone a los ejecutivos en portadas de revistas de negocios. Era nuestro billete de oro. La llave de miles de millones para un nuevo nivel de dominio farmacéutico. La presión por entregar resultados limpios y positivos era inmensa. Una fuerza tangible que zumbaba a través del sistema de climatización del edificio.
Mi trabajo era el cortafuegos entre esa presión y la verdad científica. Mi primera bandera roja ni siquiera fue la duplicación de datos placebo que vino después. Fue algo más pequeño. Más elegante en su pereza. Estaba auditando la cadena de custodia de las presentaciones iniciales de ensayos. Concretamente las hojas de firma de garantía de calidad de uno de nuestros laboratorios externos. Había 3. De 3 fechas diferentes. Supuestamente firmadas por 3 técnicos distintos. Pero las firmas del director del laboratorio, el doctor Alejandro Fuentes, parecían demasiado perfectas. Idénticas. Las superpuse en mi software de análisis. Se alineaban perfectamente. Cada bucle. Cada trazo. Cada píxel era espejo del otro. No era firma. Era sello. Un escaneo de baja resolución y copia-pega. Una falsificación tan descarada que resultaba insultante. Alguien no solo había cortado esquinas. Había usado una motosierra en todo el proceso. Ese fue el primer hilo que tiré. La imagen de la firma copiada se disolvió en mi mente. Sustituida por el recuerdo del comedor de mi madre 2 meses antes. Era el cumpleaños de Gerardo. María había orquestado todo con la energía frágil y frenética de un rehén que intenta servir a su captor. La comida perfecta. El vino caro. El aire espeso de reglas no dichas. Gerardo, presidiendo la cabecera. Estaba de humor magnánimo. Acababa de ser admitido en un nuevo club. No es solo un club. María, había corregido con sonrisa engreída, levantando la mano derecha para admirar su nuevo accesorio. El anillo, oro amarillo intenso, atrapaba la luz de la araña. Es la Logia Aurelia. Es la hermandad de los hombres que construyeron esta ciudad. Los verdaderos que mueven los hilos en Ciudad Plata. Se lanzó a un monólogo sobre legado e influencia. Sobre cómo los acuerdos que importaban no se cerraban en salas de juntas, sino con brandy en el Salón Dorado. La sede exclusiva de la logia cubierta de hiedra. Yo había desconectado la mayor parte. Concentrada en cortar mi filete en trozos uniformes y precisos. Pero vi el anillo. Vi el escudo en relieve y las filigranas metálicas. Era el símbolo de todo lo que despreciaba de él, la confianza inmerecida. La creencia de que el poder era un derecho de nacimiento que se pasaba entre hombres en habitaciones llenas de humo. Un trofeo dorado hortera por ganar un juego al que yo me negaba a jugar. Esa noche, después de escapar de la asfixiante representación de familia perfecta, hice algo que rara vez hacía. Navegué sin rumbo por las redes. Caí en el agujero de los élites de Ciudad Plata, pinchando perfiles y galerías de galas benéficas. Y ahí estaba, una foto brillante de la gala anual de invierno del Salón Dorado. Óscar Rivas en un grupito. Riendo con un político local. Levantando una copa de champán en brindis. Y en su mano derecha, brillando bajo el flash, el anillo de la Logia Aurelia. El mismo escudo. El mismo diseño. Una línea fría y clara de conexiones se dibujó en mi mente. Uniendo al hombre que gobernaba mi casa con puño de hierro al hombre que gobernaba mi carrera con guante de terciopelo. La siguiente vez que hablé con mi madre lo mencioné. Intentando ser casual. Vi una foto de mi jefe. Óscar Rivas. Parece que está en ese club de Gerardo. La logia. La reacción de María fue instantánea. Un destello de pánico en los ojos. Boca apretada. Carla. No, su voz bajó a susurro. No busques problemas. La logia acaba de hacer una donación muy generosa al ala pediátrica del hospital. Ella trabajaba como administradora senior en el Hospital General de Ciudad Plata. Su significado era claro.
La influencia de la logia no era abstracta. Era concreta. Equipos. Empleos. Seguridad. Era el cheque que mantenía su mundo, y por extensión su negación cuidadosamente construida, intacto. No estropees la cena, estaba diciendo. No molestes a los hombres que firman los cheques. La pieza final del puzzle cayó en mi regazo por pura suerte. Estaba en casa de mi madre arreglando su router Wi-Fi. Tarea que por defecto me tocaba a mí. Sobre el granito pulido de la isla de la cocina había un montón de correo. Entre un catálogo y una factura de servicios. Un sobre de una empresa que no reconocía, Servicios de Mantenimiento Molina. Dirección apartado de correos. La factura era por consultoría de seguridad y logística. 5.000 euros planos. Mi curiosidad se disparó. La versión de Gerardo de mantenimiento solía implicar un martillo y muchas maldiciones. Miré a nombre de quién iba. Logística Vega. Había visto ese nombre antes. Logística Vega era uno de los principales contratistas externos de los ensayos del Coalibio. El mismo contratista cuyo director de laboratorio tenía una firma perfectamente clonada. Saqué foto del sobre con el móvil cuando María no miraba. Esa noche hice una búsqueda corporativa. Servicios de Mantenimiento Molina era una empresa unipersonal propiedad de Gerardo Molina. Una empresa fantasma. Una entidad fantasma diseñada para blanquear dinero. Logística Vega. Contratista de mi empresa. Pagaba a mi padrastro, un hombre sin experiencia en logística ni seguridad, miles de euros en efectivo por consultoría. Apoyada contra el hormigón del garaje. El puzzle ya no era piezas dispersas. Era una imagen terminada y aterradora. Una genealogía del poder. Esbozada e innegable. Gerardo. Mi abusador. Era miembro de una sociedad privada de hombres poderosos. Óscar Rivas. Mi jefe. Era miembro del mismo club. Esa logia. La Aurelia. Usaba su influencia para asegurar el bienestar de instituciones como el hospital de mi madre. Garantizando el silencio y la complicidad de gente como ella para facilitar su fraude con los ensayos del Coalibio. La empresa de Óscar usaba a Logística Vega. Y ese mismo contratista canalizaba dinero a los bolsillos de mi padrastro a través de una empresa fantasma. Era un bucle cerrado de corrupción. Engrasado por dinero. Sellado por lealtad y protegido por violencia. La bofetada no fue solo un incidente doméstico. Fue una acción de enforcement. El sistema corrigiendo una variable que se había salido de la línea. A mí. Creían que habían ganado. Creían que un despido y una amenaza bastarían para silenciarme. Me veían como una mujer emocional. Histérica y propensa a inventar cosas. Malinterpretaron mi silencio como sumisión. Se equivocaban. No quiero ganar gritando. No quiero una batalla pública desordenada que puedan girar como él dijo. Ella dijo. Quiero algo más limpio. Quiero encontrar las cuerdas exactas a las que todos están atados, el dinero. Los datos. Las lealtades secretas, y tirar de ellas una por una hasta que todo el feo espectáculo de marionetas se derrumbe. El alambre que conecta las mentiras de Óscar con la codicia de Gerardo. El hilo que une la filantropía de la logia con el miedo de mi madre. Quiero encontrar cada uno y ver cómo se rompen. La caja de cartón estaba en el asiento del copiloto de mi coche. Un ataúd patético para una carrera que había construido durante una década. No conduje a casa. Fui a una cafetería cercana. De esas con decoración minimalista agresiva y wifi gratuito sin seguridad. Necesitaba saber cuán profundo estaba la podredumbre y cuán rápido se extendía. Abrí mi portátil personal y accedí al portal interno de Laboratorios Horizonte. Mis dedos. Firmes y seguros horas antes.
Se sentían torpes al teclear credenciales. Acceso denegado. Credenciales inválidas. Por supuesto. Intenté otra vez. Mismo mensaje. Frío e impersonal. No solo me habían despedido. Me estaban borrando. Intenté acceder a mi unidad en la nube corporativa por un enlace guardado. Permiso revocado. Las palabras colgaban en la pantalla. Era un muro digital de ladrillo. La carpeta que había construido meticulosamente la semana pasada. Etiquetada Revisión Cumplimiento Coalivio. Con capturas de firmas falsificadas. Registros de datos. Mi memorando inicial ahora me estaba prohibida. Era una no persona. Mi fantasma digital había sido exorcizado de la máquina con eficiencia aterradora. Un aviso de calendario saltó, 10 de la mañana. Reunión semanal de cumplimiento. El fantasma de una reunión a la que nunca asistiría. Miré la hora en el portátil, 9:47 de la mañana. La reunión de despido había terminado a las 9:15. Saqué mi tarjeta de empleada. Un rectángulo de plástico con mi cara sonriente sobreiluminada. Por capricho. Abrí el portal de empleados y miré el registro de acceso de mi número de tarjeta. La última entrada era a las 8:52 de la mañana. Cuando pasé para entrar. Pero había otra entrada. Generada por el sistema, tarjeta desactivada. Tiempo, 2 minutos. Les había llevado 2 minutos después de que saliera de aquella caja de vidrio convertirme en intrusa. Cerrar digitalmente las puertas detrás de mí. La velocidad era un mensaje en sí misma. Esto no era un procedimiento estándar de recursos humanos. Era una purga. Pero no fueron lo bastante rápidos. La noche anterior. Cuando descubrí los datos duplicados. Había estado ejecutando un diagnóstico completo de los registros de actividad del servidor. Intentando rastrear el origen de los archivos. Había sacado los logs de auditoría de todo el directorio del proyecto. Un archivo de texto masivo e ilegible lleno de marcas de tiempo e IDs de usuario. En mi prisa por enviar el correo a Oscar. Había dejado el archivo de texto crudo abierto en mi escritorio. Y en los 5 minutos que me dieron para recoger mi mesa bajo la mirada de halcón de Paula Linares, tuve la presencia de ánimo de arrastrar ese único archivo de mi escritorio corporativo a un pendrive personal. Era una aguja en un pajar digital. Pero era todo lo que tenía. Lo enchufé al portátil. El archivo se abrió. Una cascada de texto bajó por la pantalla. Miles de líneas de accesos rutinarios. Modificaciones. Inicios de sesión. Busqué las horas entre que envié el correo alrededor de las 10 y el inicio del día laboral. Y ahí estaba, un inicio de sesión a las 2:43 de la madrugada. El ID de usuario no era un número estándar de empleado. Era una cuenta administrativa, o-admin. La cuenta había accedido al directorio de datos placebo del Coalivio. Había modificado los 3 archivos que yo había identificado como duplicados. Luego había accedido al servidor de correo y a mi carpeta de enviados específica. 1 minuto después. Un comando a nivel de sistema, rollback. Punto de restauración T-20 minutos. Luego la cuenta o-admin cerró sesión. Oscar Rivas. Tenía que ser él. O alguien actuando bajo sus órdenes directas. Que había entrado con privilegios ejecutivos en mitad de la noche. Alterado manualmente los datos para ocultar la duplicación. Borrado mi correo del sistema y luego. Como acto final elegante de sabotaje. Retrocedido los logs del servidor 20 minutos para borrar sus propias huellas digitales. Pero había pasado por alto una cosa. Había retrocedido los logs del servidor. No podía retroceder el log de auditoría crudo que yo ya tenía abierto en pantalla.
Tenía registro de un fantasma. Tenía prueba de la tapadera. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. La app era Signal. Mensajero encriptado. El mensaje era una frase: hicieron rollback del servidor 20 minutos justo después de tu correo. Borraron los logs. Ten cuidado. Carla. Era de Jazmín Elías. Una de nuestras mejores ingenieras de QA. Mujer callada y brillante que veía la arquitectura de nuestros sistemas como un plano en su mente. Debía haber visto el comando de rollback. Sabía lo que significaba. Estaba corriendo un riesgo enorme contactándome. Tecleé una sola palabra: copiado. Luego borré el hilo. Mi corazón martilleaba contra las costillas. No tenía a dónde ir. Mi apartamento parecía una escena del crimen. Conduje al único otro lugar en el que siempre terminaba cuando mi vida se desmoronaba: la casa de mi madre. Entré con mi llave vieja. La casa estaba en silencio. Olía a popurrí y lejía. María estaba en el hospital recaudando fondos para el nuevo ala pediátrica financiada por los poderosos amigos de su marido. Gerardo estaba allí. Bloqueaba la puerta entre cocina y salón. Vaso medio vacío de whisky en la mano. Aún llevaba la ropa del día anterior. Camisa arrugada. Me dedicó una sonrisa lenta y burlona. Vaya. Vaya. Mira lo que trajo el gato. Es la princesa del cumplimiento. ¿Te aburriste de contar judías y decidiste venir a codearte con el pueblo llano? Lo ignoré. Pasé a su lado hacia la cocina a por un vaso de agua. Su presencia era un peso físico que me presionaba. Oí que había habido problemas en la oficina. Dijo. Siguiéndome. Se apoyó en la encimera. Invadiendo mi espacio. Óscar me llamó esta mañana. Dijo que estabas siendo difícil. Causando problemas a todo el mundo. Mi mano se congeló en el grifo. Óscar me llamó. La línea de conexión que había trazado en mi mente ahora era una cosa física hablada. No eran solo colegas de club. Eran aliados. Coordinaban. Me despidieron, dije. Voz plana. Me giré para enfrentarlo. Espalda contra el fregadero. Soltó una risa baja y fea. Despedida. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando no escuchas. Cuando crees que sabes más que todos. Avergüenzas a tu madre. Me avergüenzas a mí. Y tiras por la borda una carrera perfecta. ¿Por qué? ¿Por unos números en una página? Dio un paso más cerca. El olor a whisky y humo rancio era abrumador. Tienes que aprender tu lugar. Carla. Algunas cosas son más grandes que tus pequeñas reglas. Puntuó la frase golpeando su mano libre contra la encimera de granito junto a mí. El impacto fue ensordecedor en la cocina silenciosa. Un vaso junto al fregadero saltó, vibrando contra la piedra. Y su anillo, el pesado sello dorado de la logia Aurelia, golpeó el borde del vaso con un tintineo nítido y distinto. El sonido fue frío. Metálico y definitivo. Era el sonido del poder. El sonido de la impunidad. El dolor en mi mejilla, que se había reducido a un latido sordo, volvió a arder. Un eco fantasma de la noche anterior. Mi instinto de supervivencia gritó. Me eché hacia atrás. Mi cuerpo moviéndose antes de que mi mente procesara. Mi espalda golpeó la puerta de la cocina, que se abrió hacia adentro bajo mi peso. Tropecé un paso fuera de la cocina y al pequeño porche cubierto que daba al patio lateral. Y mi hombro chocó contra algo duro y plástico. Mire. Era el timbre de vidrio del vecino. Un rectángulo negro elegante con un único ojo azul que no parpadeaba.
Apuntaba directamente a la puerta de la cocina de mi madre. Estaba activado por movimiento. Tenía micrófono. Acababa de grabarlo todo. El sonido de su voz goteando con descendencia. El fuerte golpe de su mano contra la encimera y el tintineo claro y condenatorio del anillo contra el vaso. Me había visto tropezar hacia atrás. Rostro máscara de miedo. Había grabado mi retirada. Gerardo se rió. ¿Ajeno? Sí. Mejor que corras. Se giró y volvió al salón pavoneándose. Yo no corrí. Me quedé en el porche un largo momento. Respirando en jadeos superficiales. No lloré. Las lágrimas eran un subproducto inútil. Un gasto emocional que no podía permitirme. El shock ya se endurecía en algo más. Algo frío y metódico. Volví dentro. Pasé por el salón donde Gerardo se había acomodado en su sillón. Y subí a mi antigua habitación. Cerré la puerta, el clic del pestillo sonó como un cartucho cargado. La habitación era un museo de la persona que ya no era. Llena de trofeos del instituto y fotos descoloridas. Los ignoré todos. Me senté en el pequeño escritorio. Saqué un cuaderno en blanco y un bolígrafo del cajón. Encendí la lámpara de mesa. El charco cálido de luz se sentía como un laboratorio. Un campo estéril para disección. En la parte superior de la página escribí 4 encabezados. Espaciándolos en el papel blanco crujiente, personas. Motivo. Evidencia. Riesgo. Me quedé allí mucho tiempo. Bolígrafo en mano. La adrenalina empezó a desvanecerse. Sustituida por una claridad cristalina y absoluta. Creían que me habían borrado. Se equivocaban. Me habían dado una pizarra en blanco para escribir. Y estaba a punto de redactar un informe que nunca podrían eliminar. ¿La vecina? Señora Gámez. Era una criatura de rutina y previsibilidad. Su luz del porche se encendía al atardecer. Los aspersores a las 6 de la mañana. Y su timbre de vídeo era su centinela vigilante e incansable contra las amenazas imaginarias de nuestra tranquila calle suburbana. A la mañana siguiente me acerqué a su puerta. No como víctima sino como vecina preocupada. Mi voz firme. Expresión plácida mientras llamaba. Señora Gámez, dije cuando su cara apareció en la pequeña pantalla junto a la puerta antes de abrir. Siento molestarla. Esperaba un paquete ayer por la tarde que nunca llegó. Creo que pudo entregarse aquí por error. ¿Sería mucha molestia revisar las grabaciones de su timbre de alrededor de las 3 de ayer? Era una mentira plausible. Lo bastante mundana para no levantar sospechas. Estaba más que feliz de ayudar. Su curiosidad picada por el pequeño drama. Nos quedamos en su porche mientras ella revisaba la línea de tiempo en su móvil. Cejas fruncidas en concentración. Aquí estamos, dijo. Tocando la pantalla. Te veo caminando hacia la puerta de tu madre justo a las 3:12. Pero no veo ningún camión de reparto. Esa es, dije. Manteniendo tono ligero. ¿Puedes ver toda la interacción? Solo quiero asegurarme de que el repartidor no dejó una nota o algo que me perdí. Por supuesto. Querida. Reprodujo el clip. En la pequeña pantalla me vi tropezar hacia atrás. Vi la postura agresiva de Gerardo en la puerta. Era granulada. ¿Indistinta? Vaya, murmuró. Parece que vosotros dos tuvisteis una pequeña discusión. Puede ser un poco difícil, dije con sonrisa practicada y desdeñosa. Mi madre me pide que lo vigile. Mira. Es un tiro largo. Pero mi trabajo tiene problemas con su nuevo software de seguridad y quieren archivos de prueba. ¿Podrías enviarme ese clip por correo? Sería una muestra anónima perfecta.
Era una excusa débil, llena de jerga. Pero para la señora Gámez, que todavía pensaba en el wifi como magia, sonaba lo bastante oficial. 30 minutos después, un correo aterrizó en mi bandeja. Asunto, vídeo timbre. Adjunto un único archivo MP4. Lo guardé en 3 discos duros encriptados distintos antes de atreverme siquiera a abrirlo. De vuelta en el silencio estéril de mi antigua habitación, empecé la disección. Esto no era una película casera. Era un espécimen. Abrí el archivo en un software profesional de edición de vídeo. El mismo que usaba en Laboratorios Horizonte para analizar grabaciones de vigilancia de las salas limpias de fabricación. La reproducción inicial era exactamente como la había visto en el móvil de la señora Gámez. Iluminación pobre. Audio amortiguado. Movimiento brusco de lente gran angular. Pero los datos son datos. Solo hay que saber procesarlos. Ignoré primero el audio y me centré en la imagen. Avancé fotograma a fotograma agonizante. La marca de tiempo digital en la esquina era mi guía. A los 12,1 segundos. La mano de Gerardo entra en el encuadre. A los 12,3 es un borrón de movimiento. Y luego a los 12,4 segundos, impacto. El momento en que su mano golpeó la encimera. El autofocus de la cámara, activado por el movimiento brusco repentino, hizo algo milagroso durante una fracción de segundo antes de reajustarse a mi figura en retirada. Cambió su plano focal directamente a su mano. Directamente al anillo. Exporté el fotograma único 12,4S como JPG y lo abrí en un editor de fotos. Todavía estaba borroso. Pero workable. Aumenté nitidez. Ajusté contraste. Subí exposición en las zonas en sombra. El escudo en relieve en el centro del anillo se volvió claro. Bordes definidos. Pero fueron los surcos del diseño. Los minúsculos canales de las filigranas. Los que guardaban el secreto. Aumenté zoom. Empujando los píxeles hasta el límite hasta que la imagen fue un mosaico de cuadrados digitales. Y ahí, anidada en el canal más profundo de las filigranas, casi invisible a simple vista, había un grabado. No era ornamentado. Era brutalmente funcional. Un número y una letra, 73A. Mi respiración se cortó en la garganta. No era solo un anillo de membresía. Era un identificador. Un número de serie. Un código de lote. Mis manos volaron sobre el teclado. Navegué a las páginas de Sociedad donde había visto por primera vez la foto de Óscar Rivas en la gala del Salón Dorado. Encontré la original de alta resolución en el sitio profesional del fotógrafo y la descargué. Abrí la imagen. Un mar de caras sonrientes y copas de champán. Y fui directa al objetivo. Ahí estaba Óscar. Brazo alrededor de un concejal. Mano derecha levantando una copa a la luz. Y en su dedo el anillo de la logia Aurelia. Aumente zoom. La calidad era infinitamente mejor que mi captura del timbre. La luz de las arañas era perfecta. Ni siquiera tuve que ajustar contraste. Ahí. En el canal exacto de las filigranas. Estaban los mismos caracteres estampados del mismo troquel reflejando la misma luz, 73A. Era una marca del fabricante. Un número de lote para un juego de anillos encargados al mismo tiempo. Probablemente para un nivel específico de miembros o una nueva clase de iniciados. Significaba que no eran solo 2 miembros del mismo club. Eran pares. Formaban parte de la misma promoción. Del mismo círculo interno. Significaba que cuando se hacía una donación significativa a la logia, el lote 73A probablemente había sido financiado por la misma fuente. Atado a la misma agenda.
Era el enlace. La prueba física e innegable de que el hombre que me agredió en mi casa y el hombre que desmanteló mi carrera en su sala de juntas estaban conectados por algo más que un simple apretón de manos. Formaban parte del mismo envío. Su poder venía del mismo financiador. A continuación. El audio. Aislé la pista de audio del archivo de vídeo. Una forma de onda desordenada de ruido ambiental. Habla amortiguada y el pico agudo del impacto. Primero pasé un filtro de reducción de ruido, eliminando el zumbido bajo del frigorífico y el tráfico lejano. Luego trabajé en ecualización, aislando el rango de frecuencia de la voz humana y amplificándola. Las palabras de Gerardo seguían enterradas bajo la distorsión del pequeño micrófono. Apliqué un filtro de reverberación, secando digitalmente el sonido, eliminando el eco de la cocina. Y luego empecé el trabajo meticuloso de editar manualmente la forma de onda, cortando los picos de ruido de fondo y subiendo los valles donde yacía su voz oculta. Era como arqueología sonora, quitando capas de suciedad para revelar el fósil debajo. Después de una hora de concentración intensa, emergió. No era una conversación completa. Solo un fragmento. La cola de su diatriba mientras yo tropezaba fuera de la puerta. Su voz era baja, despectiva y clara como una campana. No te preocupes por tu trabajo, decía la grabación. Las palabras ahora sin ambigüedad. Rex se encargará del laboratorio. Tú solo cállate. Rex se encargará del laboratorio. No, Oscar. Rex. Un apodo. El tipo de abreviatura familiar que se usa entre asociados cercanos. Entre hermanos del mismo lote. Era una confesión grabada. Un enlace directo entre Oscar Rivas, la tapadera en Laboratorios Horizonte y el acto de intimidación doméstica de Gerardo. Guardé el clip de audio limpio como archivo WAV separado. Guardé la comparación lado a lado de alta resolución de los dos anillos. Luego hice lo más importante. Tomé el MP4 original sin alterar de la señora Gámez y lo subí al portal de denunciantes de la EMPS. Encontré mi número de caso. AEMPS 7842B. Y pulsé el botón para enviar información adicional. Subí todo el paquete financiero. Los documentos de la LLC. Los extractos bancarios. La línea clara que conectaba las finanzas personales de Oscar Rivas con el ensayo clínico comprometido. Mi nuevo informe era conciso. Suplemento al original, evidencia de motivo financiero y posible esquema de blanqueo conectado a falsificación de datos. Ya no era una fuente anónima. Estaba construyendo un caso federal. Las piezas empezaron a acelerarse, convergiendo hacia un único punto en el tiempo. Mateo Cruz me envió un mensaje de una línea, lo tenemos. Está confirmado. Abrimos el telediario de las 6 con ello. Fecha de emisión fijada, martes, 4 de noviembre. Miré la fecha. Sabía que me resultaba familiar. Abrí el calendario corporativo de Laboratorios Horizonte. 4 de noviembre. Era su día anual de inversores. El evento más importante de su calendario financiero cuando presentarían su glorioso futuro. Un futuro construido sobre la promesa del coalivio. A sus accionistas y al mercado. Mateo no había elegido solo un nuevo ciclo. Había elegido un tiro mortal. Esa misma tarde Ana me llamó y pude oír el triunfo vibrante en su voz. Lo tenemos. Carla. Presentamos la citación para los logs de acceso al servidor. Específicamente para la dirección IP ligada a la cuenta O-admin esa noche. Intentaron luchar. Alegaron que era IP interna. No lo era. Hizo una pausa para efecto dramático. La IP se resuelve a una cuenta residencial privada de Telecom Ciudad Plata.
El titular es Óscar J. Rivas. La dirección del servicio es su casa. Lo tenemos frío. Sentí una oleada de victoria tan pura que casi me quitó el aliento. Cada riesgo, cada noche sin dormir había llevado a esto. Los datos. El dinero. La IP. Era una cadena irrompible. Fue en ese momento de triunfo cuando mi teléfono vibró con un mensaje. Era de mi madre. La pantalla se iluminó con sus palabras y el aire salió de la habitación. Carla. Gerardo me dijo que la policía lo ha dejado libre. Dijo que estás inventando cosas por dinero. Por favor. Te lo suplico. Para esto. Vas a arruinarlo todo. No montes tanto escándalo. Miré el mensaje. Las letras pequeñas y tenues. Un universo de dolor y traición. No montes escándalo. El lema de toda su vida. La súplica de una mujer tan aterrorizada de que el barco se balancee que preferiría dejar que su propia hija se ahogue antes que agarrar un remo. La vi elegir. No por primera vez. Pero quizá por última. Elegía al hombre que pagaba el ala del hospital por encima de la hija a la que golpeaba. Elegía la mentira cómoda por encima de la verdad incómoda. Los elegía a ellos. Mi victoria se sintió hueca un momento. El triunfo agriado por el conocido escozor de su cobardía. Pensé en su susurro, te llamaré más tarde. Una promesa que nunca cumplía. Pensé en todas las escenas que había tragado. Todas las verdades que había enterrado para mantener su paz frágil. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Podía borrarlo. Podía ignorarlo. Podía dejarla en la oscuridad cálida y cómoda que había elegido. Pero yo había terminado con la oscuridad. Tecleé mi respuesta. Mis pulgares firmes. El mensaje era corto y era la cosa más verdadera que había escrito nunca. Terminé ese día en la cocina y terminaré con ellos el martes. El centro Helix era una catedral construida al dios del capital. Su atrio se elevaba 3 pisos. Todo vidrio y acero cepillado diseñado para hacerte sentir pequeño e insignificante ante el altar del comercio. Hoy era el escenario del día de inversores de Laboratorios Horizonte y el aire zumbaba con el murmullo caro y tranquilo de hombres y mujeres que movían mercados con una llamada. Me quedé en la parte de atrás cerca de las gradas de prensa. El cordón alrededor de mi cuello se sentía como disfraz y arma a la vez. La tarjeta de plástico me identificaba como invitada de la Coalición de Pacientes con Dolor Crónico de España. Una organización fantasma que Mateo Cruz había creado. Completa con un sitio web convincente aunque totalmente falso. Mateo estaba a mi lado. Sin mirarme. Foco en el escenario donde una enorme pantalla LED de suelo a techo brillaba con un suave azul terapéutico. En letras blancas elegantes flotaba el mantra del día en bucle infinito, alivio. Un futuro sin dolor. La ironía era tan espesa que asfixiaba. Ajustó el enfoque de la cámara de su operador. Su voz un murmullo bajo solo para mí. AVTES confirmó que el puerto de invitados en el atril está activo. Cree que vas a poner un testimonio de paciente de 1 minuto. Dijo que lo tendría preparado para la ronda de preguntas. No se equivoca, dije. Mi propia voz me sonaba extraña. Sin temblor. Mi mirada fija en el escenario vacío. Es un testimonio en mi bolsillo. Mi mano estaba envuelta alrededor de un pequeño pendrive de metal frío. Era lo único que poseía que se sentía real. Las luces de la sala bajaron. Empezó a reproducirse un vídeo muy producido en la pantalla gigante, campos bañados de sol. Familias sonrientes. Testimonios de actores fingiendo ser médicos. Era una sinfonía de mentiras corporativas. Y la audiencia de inversores la absorbía. Rostros embelesados.
Luego la música creció y Óscar Rivas subió al escenario entre una explosión de aplausos. Era maestro de este teatro. Su traje perfecto. Su sonrisa tranquilizadora. Su pelo plateado brillaba como halo bajo los focos. Se movía con la confianza fácil e inquebrantable de un hombre que nunca había enfrentado una sola consecuencia en su vida. Levantó la mano para saludar al público y las luces del escenario atraparon el pesado anillo de oro en su dedo. Durante un segundo deslumbrante. El escudo en relieve y los surcos profundos del lote 73 brillaron. Una pequeña estrella dorada transmitiendo su propia señal oscura desde el escenario. Mi respiración se cortó. Solo una vez. Lo tenía. Empezó su discurso. Voz resonando con sinceridad practicada. Habló de innovación. De cuota de mercado. De aliviar el sufrimiento. Pintó un cuadro de un mundo mejor gracias a Laboratorios Horizonte. Un futuro libre de dolor. Todo gracias al coalivio. Vendía una fantasía. Y no sabía que los cimientos de su escenario, el mismo suelo sobre el que estaba, estaban a punto de desmoronarse en polvo. Y ahora, concluyó, radiante ante su audiencia, estaré encantado de responder algunas preguntas de nuestros estimados invitados y miembros de la prensa. Un dron de comunicaciones corporativas con traje elegante apareció con un micrófono. Manos subieron. Un bosque de ellas. Sobre todo de los trajes a medida de las primeras filas. Preguntas suaves sobre plazos de distribución y penetración de mercado. Todas preacordadas. Mateo no se movió. Esperamos. Tomemos una de atrás, dijo el dron, señalando vagamente en nuestra dirección. La señora de la coalición de pacientes. Este era. El momento se estiró, adelgazándose hasta ser un alambre tenso. Sentí el sutil cambio de postura de Mateo a mi lado. Levanté la mano. Movimiento deliberado y firme. El foco giró y un círculo de luz blanca cegadora me encontró. El murmullo del público murió. Cientos de caras se giraron hacia mí. En el escenario, Óscar Rivas entrecerró los ojos. Sonrisa aún fija en su sitio. El dron me trajo el micrófono. El metal estaba frío en mi mano. Tomé aliento. Carla Mendoza, dije. Mi voz recorriendo el enorme salón. Clara y amplificada. Anteriormente del Departamento de Cumplimiento de Laboratorios Horizonte. El nombre cayó en la sala silenciosa como una piedra. En el escenario, la sonrisa de Óscar no solo vaciló. Se evaporó. Su rostro durante una fracción de segundo fue máscara de shock crudo y sin filtro. Rápidamente sustituido por un destello de furia pura. Vi sus ojos saltar al lateral del escenario donde estaba Paula Linares. Rostro ceniciento. La vi dar un movimiento frenético casi imperceptible con la cabeza. Luego un gesto cortante hacia los dos guardias de seguridad junto a la salida. Empezaron a moverse. Pero Mateo fue más rápido. Dio un único gesto seco al cámara. Una pequeña luz roja en la cámara parpadeó. Estaban grabando. No esperé a que me hicieran una pregunta. No esperé a que la seguridad me alcanzara. Empecé a caminar. Saliendo del pasillo hacia el escenario. Micrófono en mano. El foco me siguió. Los guardias de seguridad dudaron. Confundidos por mi paso confiado. Inseguros de si esto formaba parte del espectáculo. Señor Rivas, dije. Mi voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. Habla de un futuro sin dolor. Tengo un breve testimonio que me gustaría compartir sobre ese tema. Alcancé el lateral del escenario cerca del atril principal de presentación. El joven técnico AV.
El que creía que tenía un vídeo de paciente. Me miró con ojos muy abiertos. Le di un pequeño asentimiento tranquilizador como si todo esto fuera parte del plan. Solo será un momento, dije. Voz calmada. Alcancé el atril. Los dos guardias de seguridad ya cerrándose detrás de mí. Oscar estaba congelado en el escenario. Boca una línea fina y dura. Paula susurraba frenética en un auricular. Saqué el pendrive del bolsillo. Se sentía como una llave. Lo inserté en el puerto auxiliar. El clic al encajar fue el sonido más fuerte que había oído nunca. En la enorme pantalla LED detrás de Oscar Rivas. El logo brillante del Qualivio desapareció. Fue sustituido por un vídeo granuloso. Mal iluminado. La puerta de la cocina de la casa de mi madre. El sonido amortiguado. Indistinto. El público murmuró. Confundido. Luego el vídeo me mostró a mí tropezando hacia atrás. Rostro pálido. Mostró la forma de Gerardo Molina llenando la puerta. Postura agresiva y amenazante. La escena era chocante. Una intrusión violenta de fealdad doméstica en este espacio corporativo estéril. Una ola de shock recorrió el salón. Luego el vídeo se congeló. Hizo zoom. La imagen pixelease. Enfocándose en la mano de Gerardo mientras golpeaba. Se congeló en el anillo. La imagen se afiló. Un primer plano perfecto y claro de la captura afortunada de la cámara del timbre. Y ahí estaba para que todos lo vieran. Proyectado a 6 metros de alto. El escudo. Las filigranas. Los caracteres grabados profundos e innegables, 73A. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Antes de que pudieran recuperarse. La imagen en la pantalla se disolvió. Fundiéndose en una segunda imagen. Era la fotografía de alta resolución de la gala del Salón Dorado. Ahí estaba Oscar Rivas sonriendo. Brazo alrededor de un político. Copa de champán levantada. Y en su dedo captando la luz con claridad condenatoria perfecta. El anillo de la logia Aurelia. El mismo escudo. Las mismas filigranas. El mismo número de lote 73A. Las dos imágenes. Una de una confrontación violenta en una cocina suburbana. La otra de una reunión de la élite de la ciudad. Ahora estaban lado a lado en la pantalla gigante. Unidas por esa única pieza de evidencia dorada. El centro Helix cayó en un estado de caída libre absoluta. El murmullo explotó en un rugido de shock y confusión. Inversores de pie. Gritando. Paula Linares chillaba en su auricular. Los guardias de seguridad tenían las manos en mis brazos. Pero llegaban tarde. La bomba ya había estallado. Oscar Rivas estaba inmóvil. Una estatua tallada en hielo. Su rostro un lienzo de horror naciente. El foco aún sobre él. Atrapándolo en su propio infierno personal. Levanté el micrófono a mis labios una última vez. Mi voz cortando el caos como un fragmento de vidrio. No estaba gritando. No necesitaba hacerlo. Lote 73A, dije. Mi voz resonando a través de la catedral de mentiras que él había construido. Financió las donaciones a la logia Aurelia y financió los datos fraudulentos del Qualivio. El caos que estalló en el centro Helix no fue el caos de una turba. Fue el caos sistémico preciso de un mercado en caída libre. La primera baja no fue la reputación de Oscar Rivas. Fue su balance. En la tercera fila. Un hombre con cara de halcón. El representante principal de un consorcio de tenedores de bonos que habían suscrito la fase 3 de ensayos. Se levantó. No gritó. Habló por teléfono en voz baja y letal.
Pero las palabras fueron claras para los que estaban alrededor. Activen la cláusula M. Es un evento material adverso. Toda la financiación queda congelada. Efectivo inmediatamente. La cláusula de cambio material adverso. Era un interruptor de emergencia incrustado en la letra pequeña de su acuerdo de financiación. Un asiento eyector contractual para inversores en caso de catástrofe imprevista. Y yo acababa de entregar una catástrofe de proporciones bíblicas. La noticia recorrió la sala no como rumor sino como serie de llamadas telefónicas frenéticas susurradas. Era un corralito digital sucediendo en tiempo real. En los tickets mostrados en las paredes. El símbolo de Laboratorios Horizonte LHO. Que había estado estable toda la mañana. Apareció de repente con una flecha roja brillante apuntando hacia abajo a su lado. Empezó a desplomarse. Perdiendo puntos a una velocidad que quitaba el aliento. En el escenario. Oscar finalmente rompió su parálisis. Esto es difamación. Ese es un defake. Una fabricación maliciosa manipulada digitalmente, balbuceó. Voz fina y áspera sin la amplificación del micrófono. Miraba a los inversores. Suplicándoles. Pero ellos no lo miraban a él. Miraban sus teléfonos. Viendo cómo su dinero se evaporaba. Los dos guardias de seguridad. Finalmente galvanizados por una orden directa que crepitaba en sus auriculares. Me agarraron los brazos. Agarres firmes. Señora. Tiene que venir con nosotros. Suéltenla, tronó una voz desde la grada de prensa. Mateo Cruz había dado un paso adelante. Levantando sus credenciales de prensa como escudo. Esto es un evento público con cuerpo de prensa registrado. Según los términos del permiso de evento de la ciudad para el Centro Helix. Sección 4. Subsección B. Todos los ponentes designados durante una ronda de preguntas pública tienen derecho a completar su declaración. Tenía una sonrisa feroz. No había venido solo a ver el espectáculo. Había venido preparado para proteger a su testigo estrella. Los guardias dudaron otra vez. Atrapados entre sus órdenes y la repentina complicación espinosa de la ley de medios pública. Su duda fue toda la apertura que necesitaba la siguiente ola. Las puertas principales del fondo del auditorio se abrieron de golpe. No con estruendo sino con el giro silencioso y autoritario de asuntos oficiales. Dos agentes uniformados de la Policía Nacional de Ciudad Plata entraron primero. Seguidos de un detective de paisano cuyo rostro cansado y aburrido no ocultaba la agudeza de sus ojos. No se movían con urgencia. Se movían con la calma e inexorable certeza de una orden judicial. El detective escaneó la sala caótica. Ojos pasando sobre mí fijándose en el escenario. Pero su primer objetivo no estaba allí. Su mirada barrió al público y lo vi localizar a una figura cerca de la salida lateral. Un hombre grande intentando escabullirse sin ser notado entre la éxodo pánico de ejecutivos junior. Gerardo Molina, llamó el detective. Voz cortando limpiamente el ruido. Gerardo se congeló. Mano en la puerta. Espalda a la sala. No lo haga difícil. Los agentes uniformados pasaron entre los inversores. Su camino abriéndose ante ellos. Gerardo se giró lentamente. Rostro rojo purpúreo modelado de rabia e incredulidad. Me vio y sus ojos ardieron con un odio tan puro que casi era hermoso. Pequeña zorra, escupió. Señor Molina, dijo el detective. Ahora solo a unos pasos. Sosteniendo un par de esposas. Queda detenido por agresión y lesiones y bajo sospecha de blanqueo de capitales y conspiración para cometer fraude. Las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas. Sonido nítido y definitivo como un portazo. Mientras lo llevaban. Mantuvo los ojos fijos en mí. Rostro contorsionado.
La logia no olvidará esto, gritó. Una amenaza desesperada e impotente de un rey cuyo castillo acababa de convertirse en arena. Ahora todas las miradas volvieron al escenario. El detective caminó hacia Oscar, que parecía haber envejecido 20 años en 5 minutos. «De Fake, dijiste», grité. Mi voz firme, atrayendo la mirada aterrorizada de Oscar de vuelta a mí. Los guardias habían soltado mis brazos. Su autoridad completamente superada. Levanté mi pequeño pendrive plateado. Este pendrive contiene el archivo de vídeo original sin alterar de la cámara del timbre. Su hashtag 256 está archivado con mi abogada desde hace 3 días. Probando matemáticamente que no ha sido tocado. También tengo el log de auditoría completo sin redactar del propio servidor de Laboratorios Horizonte mostrando la cuenta O-admin accediendo y borrando mi informe. Y finalmente tengo una copia de la citación, que estoy segura de que has visto, confirmando que la IP de esa cuenta de admin se rastrea directamente a la conexión de Internet registrada en su casa. ¿Quieres hablar de defaques, Oscar? ¿O quieres hablar de destrucción de evidencia y fraude electrónico? Cada palabra era un clavo en su ataúd. Retrocedió un paso tambaleante, boca abriéndose y cerrándose en silencio, como un pez boqueando por aire. Una figura temblorosa apareció a su lado. Era Paula Linares de Recursos Humanos. Rostro un desastre de terror manchado. Me miró. Ojos suplicantes. Carla. Por favor, susurró. Voz quebrada. Vamos a algún sitio y hablemos. Solo nosotras. Podemos arreglarlo. Podemos ser razonables. Era el último jadeo desesperado del viejo sistema. El instinto de tirar todo de vuelta detrás de una puerta cerrada. Negociar una rendición tranquila. Escribir un cheque y firmar un NA y hacer que todo desapareciera. Por un segundo casi sentí un destello de lástima por ella. Solo era una funcionaria. Un engranaje en una máquina que no había construido pero que estaba más que feliz de operar. Luego recordé su rostro en la sala de juntas. Sus ojos muertos y planos mientras deslizaba el sobredeterminación por la mesa. La miré directamente. No, dije. La palabra no fue fuerte. Pero llenó el espacio entre nosotras. Absoluta e inalcanzable. La época de hablar en privado ha terminado. Me giré de espaldas a ella. Me giré de espaldas a Oscar. El micrófono que había estado sosteniendo se sentía pesado. Una herramienta terminada. Lo dejé caer de mis dedos. Cayó sobre la moqueta mullida del escenario con un golpe suave y definitivo. El sonido absorbido por el grueso pelo. La retroalimentación no chilló. El espectáculo había terminado. No lo recogí. Bajé del escenario. Mis pasos uniformes y medidos. La sala era un borrón de movimiento y ruido a mi alrededor. Inversores gritando por teléfono. Periodistas apresurándose. El equipo de Mateo capturando cada fotograma caótico. No miré a ninguno. Estaba en una burbuja de silencio profundo y anecoico. No hubo aplausos. No hubo vítores. La justicia no era un desfile de victoria. Era una demolición. Era el silencio frío y satisfactorio después de una explosión controlada. Al llegar al pasillo principal, mi mente volvió a esa primera noche. Al momento después de la bofetada cuando el mundo se había vuelto afilado y cristalino. Recordé la cuenta que había hecho entonces. El ritmo interno silencioso que me había impedido romperme. Empecé a contar otra vez. Mis pasos cayendo en el mismo ritmo. 1. El clic de las esposas en las muñecas de Gerardo. 2. Las garras materiales cortando su línea de vida financiera.
Alcancé las enormes puertas de vidrio de la salida, empujándolas al aire limpio y brillante de la tarde. El ruido del mundo colapsando detrás de mí se desvaneció. Había terminado. 3. Las horas siguientes a la explosión en el centro Helix no estuvieron llenas de llamadas frenéticas ni brindis de celebración. Estuvieron llenas de un silencio profundo e inquietante. Me senté en el pequeño despacho desordenado de Ana García. Una taza de té que me había preparado se enfriaba en mis manos. Fuera, el mundo ardía. Alertas de noticias pitaban en cada teléfono de la ciudad. Las acciones de Laboratorios Horizonte se habían suspendido tras una caída del 40%. El informe preliminar en línea de Mateo Cruz con las imágenes lado a lado de los anillos se había vuelto viral. Pero en esta habitación, rodeada de pilas de textos legales y el tenue olor a papel viejo, solo había el zumbido bajo del aire acondicionado y el ritmo constante de mi propia respiración. La tormenta rugía. Pero yo estaba en su ojo. Ana estaba al teléfono. Voz un staccato bajo y controlado. No negociaba. Dictaba términos de rendición. No. Señor Davis, decía al presidente del Consejo de Laboratorios Horizonte. Una conversación con su abogado general no es aceptable. Tiene 2 horas para reunir a los miembros no ejecutivos del Consejo para una mediación de emergencia. Mi clienta asistirá y no. No será en su sede. Será aquí. Colgó sin esperar respuesta. Están aterrorizados, dijo, mirándome. Un destello de admiración en sus ojos agudos. Ya no te ven como whistleblower. Te ven como un contagio. Necesitan contenerte antes de que infectes todo el mercado. 2 horas después llegaron no en una flota de sedanes negros sino de uno en uno. Rostros graves. Despojados de la arrogancia que habían lucido en el centro Helix. El presidente. Un hombre llamado Alejandro Davis. Y otros 2 miembros del consejo, una mujer de pelo gris hierro y un hombre que parecía permanentemente exhausto, entraron en la pequeña sala de conferencias de Ana. Paula Linares los seguía como un fantasma. Rostro hinchado y sin maquillaje. Óscar Rivas no estaba entre ellos. Ya era una no persona. Su fantasma corporativo exorcizado de la máquina que había ayudado a construir. Se sentaron frente a mí en la mesa de laminado barato. Contraste brutal con la caoba pulida donde habían desmantelado mi vida. Davis. El presidente. Carraspeó. El sonido sonó frágil en la pequeña habitación. Señora Mendoza, empezó. Intentando un tono de preocupación paternal que resultaba grotesco en su insinceridad. En nombre del Consejo de Administración de Laboratorios Horizonte. Quiero ofrecer nuestras más profundas y sinceras disculpas por la ruptura de comunicación que llevó a esta desafortunada situación. Era la apertura de un juego al que me negaba a jugar. La disculpa que no era disculpa. El enmarcado de la corrupción sistémica como simple malentendido. No hubo ruptura de comunicación. Señor Davis, dije. Voz perfectamente nivelada. Comuniqué un delito. Su vicepresidente ejecutivo recibió esa comunicación y, en respuesta, la encubrió activamente y me despidió. La comunicación fue cristalina. La mujer del pelo gris intervino. Lo que ofrecemos, señora Mendoza, es una resolución completa. Estamos preparados para ofrecerle su puesto de vuelta a nivel de directora senior. También estamos preparados para ofrecer un acuerdo financiero significativo por despido improcedente y daños emocionales. 7 cifras y, por supuesto, una carta pública de disculpa completa del Consejo reconociendo nuestros errores procedimentales. Era el paquete. Las llaves del reino. Creían que quería dinero. Estatus y su contrición hueca.
Creían que podían comprar el regreso al statu quo. Dejé que el silencio se sentara un momento antes de responder. No estoy interesada en su dinero. No estoy interesada en un ascenso y no estoy interesada en su disculpa cuidadosamente redactada. Empujé una sola hoja de papel por la mesa. Era una lista de mis demandas que Ana y yo habíamos redactado mientras esperábamos a que llegaran. Primero, dije. Ojos clavados en Davis. Liberarán y publicarán inmediatamente en su totalidad todos los informes internos de cumplimiento. Auditorías y quejas relacionadas con los ensayos del coalivio de los últimos 12 meses. Sin redacciones. Segundo, continué. Girándome hacia el hombre de aspecto exhausto. Emitirán un comunicado público anunciando la terminación inmediata de Óscar Rivas por causa. Citando específicamente mala conducta grave y falsificación de datos de ensayos. También adoptarán una enmienda a la carta corporativa que prohíba permanentemente a Laboratorios Horizonte cualquier relación financiera, incluidas donaciones benéficas, con la Logia Aurelia o cualquiera de sus afiliados conocidos. Finalmente, miré a Paula Linares, cuya mirada había estado fija en la moqueta desgastada. Y tercero, dije. Voz bajando ligeramente. Firmarán esto. Ana deslizó un segundo documento delante de Paula. Era una declaración jurada. Detallaba bajo pena de perjurio su presencia en mi reunión de terminación. Su conocimiento de que el cargo de alterar la unidad era una fabricación y su papel en facilitar un encubrimiento. Davis farfulló. Esto es extorsión. No podemos simplemente liberar datos propietarios. Pueden, cortó Ana. Voz como hielo. Y lo harán o en aproximadamente 45 minutos mi clienta celebrará una rueda de prensa con Mateo Cruz en las escaleras de este edificio y le entregará toda la denuncia ante la EMPS sin redactar, incluyendo la evidencia de blanqueo de capitales por parte de su vicepresidente ejecutivo. Sus acciones están suspendidas ahora. Después de eso, no existirán. Paula Linares temblaba. Mano flotando sobre la declaración jurada. Yo no pensé que llegaría tan lejos, susurró. Mirándome. Ojos nadando en lágrimas de autocompasión. ¿No pensaste? Respondí. Voz sin calor. ¿O elegiste no pensar? Estuviste en esa habitación. Viste la mentira. Viste cómo destruían mi carrera para protegerlo a él. Y elegiste el camino de menor resistencia. Elegiste el silencio. Así que ahora firmarás o serás nombrada CEO conspiradora en una investigación federal de fraude. Tu elección. Cogió el bolígrafo. Mano temblando tan violentamente que apenas podía sostenerlo. Firmó su nombre. La tinta sangrando ligeramente donde una lágrima cayó sobre la página. Esa noche el ciclo de noticias era una tormenta de fuego. Laboratorios Horizonte emitió un comunicado de prensa que era una obra de arte de capitulación corporativa. Anunciaba la terminación de Óscar Rivas. La suspensión de los ensayos del coalivio pendientes de revisión federal completa y, lo más impactante, la terminación inmediata de su contrato con el subcontratista llamado Servicios de Mantenimiento Molina. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Era la primera vez que sabía de ella desde mi respuesta desafiante final. 4 palabras simples, ¿estás bien? Miré el mensaje. Los años de cobardía y ceguera voluntaria comprimidos en esa pequeña pregunta patética. No tecleé respuesta. Abrí mi galería de fotos. Encontré la imagen que había guardado. La captura en alto contraste y grano del anillo de Gerardo. El grabado 73 nítido y claro. Y se la envié sin una sola palabra. Era una respuesta. Era un veredicto. Era un adiós. Los informes de noticias confirmaron el resto. Gerardo Molina estaba detenido sin fianza.
Sus activos y las cuentas de mantenimiento Molina congelados por investigadores federales. La logia Aurelia. En un movimiento sorprendente, anunció que el Salón Dorado cerraría indefinidamente por reparaciones estructurales urgentes. Sus puertas de hierro cerradas al público por primera vez en un siglo corrían hacia las sombras, intentando cortar su conexión con un escándalo que ahora era radiactivo. Vi el informe completo de Mateo a las 6. Era un maestro narrador. Empezó no con la bofetada, no con el moretón, sino con el anillo. Presentó la historia como un thriller corporativo. Un cuento de codicia y corrupción entre los hombres más poderosos de la ciudad. El vídeo de mi tropiezo desde la cocina se usó no como evidencia de violencia doméstica, sino como la llave que desbloqueó toda la conspiración. El público no hablaba de una pelea familiar. Hablaba de una sociedad secreta. Un ensayo fraudulento de medicamento y una conspiración de riqueza y poder. Hablaba del anillo. Había entendido que el moretón se desvanecería. El anillo era para siempre. Más tarde esa noche, sola en el silencio de mi antigua habitación, abrí un cuaderno que no había tocado en años. No escribí sobre la victoria, la caída ni el miedo. Escribí la verdad simple y elemental de la transacción que acababa de concluir. Una sola línea en una página en blanco, cambié un anillo por la verdad. La sala de reuniones era agresivamente beige. Las paredes, la moqueta, las sillas. Todo era un tono uniforme y mortecino de neutral. Era una sala diseñada para la conclusión sin sangre de asuntos humanos desordenados. Un purgatorio legal donde los conflictos venían a ser notariados y archivados. Ana García estaba sentada frente a mí. Una fina carpeta de archivos sobre la mesa entre nosotras. La guerra había terminado. Los tratados firmados y esta era la entrega formal final de territorio. Empujó un sobregrueso 9x12 por la mesa. Aterrizó delante de mí con un golpe suave y denso. No era una carta. Era un cargamento. Dentro, sabía, estaban los cheques certificados del acuerdo ordenado por el tribunal. Mi salario atrasado. Daños. Honorarios legales. Era la componente financiera de mi victoria. La representación numérica de su rendición incondicional. Era una suma de dinero que cambiaría las practicalidades de mi vida para siempre. Miré el sobre. Los bordes crujientes. El logo de la firma arbitral grabado en la esquina. Pensé en el precio, las noches sin dormir analizando datos. El sabor metálico del miedo en la cocina de mi madre. La sensación hueca de ser borrada de una vida que había construido. Pensé en la furia fría que había sido mi único combustible durante semanas. Y supe que nada dentro de ese sobre podría equilibrar nunca verdaderamente el libro mayor. El dinero era un subproducto. Una consecuencia. No era el premio. El premio era el silencio del Salón Dorado. Las declaraciones frenéticas del Consejo de Laboratorios Horizonte. La foto de ficha policial satisfactoriamente sombría de Gerardo Molina en el telediario de la noche. Ana me observaba. Expresión ilegible. Había luchado brillantemente. Un bisturí legal diseccionando sus mentiras con precisión brutal. Había ganado. Deberías al menos contar los ceros. Carla, dijo. Una rara insinuación de sonrisa tocando sus labios. Es tu derecho. Deslicé el sobre a un lado, dejándolo intacto sobre la mesa beige. Los números son correctos, dije. No era pregunta. Ya los habías verificado. Por supuesto, dijo. Pero el ritual a veces es importante. He terminado con sus rituales, respondí. Nos levantamos y me estrechó la mano. Su agarre era firme.
Mano seca y cálida. Era un apretón de manos entre profesionales que habían concluido con éxito un proyecto difícil. No hacía falta sentimentalismo. Los resultados hablaban por sí mismos. Dejé el sobre para que ella lo depositara y salí al pasillo. El edificio era un laberinto de pasillos beige idénticos. El aire sabía a oxígeno reciclado y productos de limpieza industriales. No me sentía triunfante. No me sentía aliviada. Me sentía completa. La tarea estaba terminada. El informe de cumplimiento sobre mi propia vida había sido archivado. Abajo en el vestíbulo. El aire era más fresco. El espacio más grande. La luz del sol entraba por las altas ventanas de vidrio, iluminando las motas de polvo bailando en el aire. Para salir tenía que pasar por un control de seguridad estándar. El mismo tipo que encuentras en cualquier rascacielos corporativo. Coloqué mi bolso en la cinta transportadora y caminé hacia el detector de metales. Un guardia de aspecto aburrido me indicó que pasara. Mientras iba a recoger mi bolso, pasé las manos por mis bolsillos. Gesto rutinario. Mis dedos rozaron un fino círculo frío de metal en el cuarto dedo de mi mano izquierda. Me detuve. El anillo era una simple banda de plata delicada. Me lo había comprado a mí misma unos años atrás. Era una afectación. Una pieza de disfraz. Me había dicho a mí misma que era solo una joya que me gustaba. Pero sabía que era mentira. Lo había comprado porque había notado que las mujeres senior en Laboratorios Horizonte, las que se sentaban en las oficinas con paredes de vidrio, todas llevaban anillos simples y elegantes. Era parte del uniforme. Una señal sutil de estabilidad. De seriedad. Era una forma de parecer que pertenecía a habitaciones a las que aún no me habían invitado. Era un pequeño, silencioso, desesperado intento de ser una de ellas. Lentamente deslicé el anillo de mi dedo. Dejó una línea pálida indentada en mi piel. Miré el pequeño círculo de plata en la palma de mi mano. Era una grillete que me había colocado voluntariamente. Un símbolo de mi deseo de su aprobación. Su aceptación. Era una reliquia de una vida donde creía que su juego era el único que valía la pena jugar. Me giré de vuelta al control de seguridad. El guardia me observaba. Expresión plana de desinterés. Caminé hasta la cinta transportadora y coloqué el diminuto anillo en una bandeja gris de plástico vacía. Parecía imposiblemente pequeño e insignificante. Un fantasma de ambición. Empujé la bandeja a la cinta. Se deslizó en la boca oscura de la máquina de rayos X y desapareció. No esperé a que saliera por el otro lado. Caminé hacia la enorme puerta giratoria del edificio, empujando contra el pesado vidrio. Sentí el cambio de presión. El aire cambiando a mi alrededor. Salí de la atmósfera estéril y acondicionada del edificio y a la ciudad. El aire de Ciudad Plata me golpeó. Era fresco y limpio con el leve olor húmedo de lluvia acercándose. Los sonidos de la calle entraron de golpe, el llanto lejano de una sirena. El rumor del tráfico. El murmullo de conversaciones de gente pasando por la acera. Durante meses, mi mundo había sido una serie de habitaciones presurizadas. Mi apartamento. La casa de mi madre. Salas de juntas. Mi coche. Esta era la primera vez que sentía el aire abierto. La primera vez que sentía la energía caótica, impredecible y bellamente indiferente del mundo. Era la sensación de un aliento retenido siendo liberado. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Una vibración profunda y familiar. Lo saqué. La pantalla se iluminó con una notificación. Un mensaje de texto. No necesitaba ver el nombre para saber de quién era.
La vista previa en la pantalla era una pregunta. Un fantasma de una promesa que había perseguido toda mi vida. Te llamaré más tarde. Las palabras colgaban allí. Un último intento desesperado de arrastrarme de vuelta al ciclo de esperar. De esperar. De estar en espera. Era el sonido de una puerta junto a la que había esperado durante años. Mi pulgar se movió por la pantalla. No borré el mensaje. No bloqueé el número. Simplemente pulsé el botón de volumen en el lateral del teléfono hasta que el icono de timbre mostró una línea a través. Silencié el ruido. Volví a meter el teléfono en el bolsillo. El vibrar se detuvo. Me quedé allí en la acera. El río de humanidad separándose a mi alrededor. Levanté las manos al sol de la tarde. Girándolas. Palmas arriba. Luego palmas abajo. La línea pálida en mi cuarto dedo ya empezaba a desvanecerse. Eran solo manos ahora. Mis manos. Sin adornos. Sin cargas. Libres. No había nadie allí para aplaudir. No había cámaras destellando. Mi victoria no era un titular. Era una realineación interna silenciosa. Era el hecho simple y profundo de estar de pie sobre mis propios dos pies bajo mi propio poder en el aire limpio y abierto. Solté un aliento que no me había dado cuenta de que retenía desde el momento en que vi por primera vez aquellos registros de datos duplicados. Era un aliento de finalidad. De liberación. Pronuncié la palabra en voz alta. No a la ciudad. No a nadie. Sino solo al pequeño espacio de aire delante de mi cara. Fue un susurro lo bastante alto para que yo lo oyera. Una entrada final en un libro de registro que ahora estaba cerrado. Terminado.